Durante siglos, la historia de Moisés ha sido contada una y otra vez. Pero hay un nombre que desapareció entre las páginas, un rostro que la memoria quiso borrar. ¿Quién fue realmente la mujer que compartió su destino y qué poder escondía su presencia? Hoy, revelaremos el secreto que la historia calló. Durante siglos, la historia de Moisés se ha contado con minucioso detalle, su infancia en Egipto, su llamado en el desierto, los milagros ante el faraón. Pero entre las páginas del relato aparece, por un instante, una figura casi invisible. Una mujer cuyo nombre se pronuncia y luego se borra del eco de la memoria, Séfora. Hija de Jethro, sacerdote de Madián, fue ella quien lo acogió cuando huyó de Egipto. Su aparición parece un suspiro en la narrativa bíblica, pero detrás de esa discreción se oculta algo más profundo, más incómodo, una conexión espiritual que el texto jamás explica por completo. Los antiguos comentaristas no supieron qué hacer con ella. Algunos la consideraron extranjera, ajena al pueblo elegido. Otros la retrataron como una mujer sabia, conocedora de los misterios del fuego sagrado. En su figura se unen dos mundos, el de los dioses antiguos del desierto y el del profeta que escuchó la voz del Eterno desde la zarza ardiente. Cada línea que menciona a Séfora parece esconder un mensaje en clave. ¿Por qué una mujer que salva al elegido de morir en el camino desaparece después sin explicación? ¿Qué amenazaba su presencia dentro del relato? Las respuestas parecen perdidas entre las arenas del tiempo, esperando a quien se atreva a mirar más allá de las palabras. Es aquí donde comienza nuestro viaje, tras el rastro de una esposa borrada, de un amor sagrado que tal vez guardaba un secreto demasiado poderoso para ser contado. Madián era una tierra de supervivientes y de sabiduría ancestral, donde los vientos traían voces del pasado. Allí llegó Moisés, fugitivo y solo, tras haber dejado atrás el esplendor de Egipto. Fue junto a un pozo que la historia cambió silenciosamente entre pastores, ovejas y polvo del desierto. Encontró a Séfora. No fue un encuentro cualquiera. El texto lo relata con sencillez, pero los antiguos decían que ese instante marcó un pacto de almas. Jethro, el padre de Séfora, no era un hombre común, sacerdote de los misterios antiguos. Guardaba ritos que precedían a la ley. En su casa, Moisés conoció un camino distinto al de los faraones, una espiritualidad que nacía del silencio y del fuego. Séfora, la mujer extranjera, parecía comprender un idioma que Moisés aún no dominaba, el lenguaje de lo divino en lo humano. Su sabiduría era discreta, pero su presencia transformaba. Alrededor de ella, el desierto adquiría un sentido sagrado, como si cada piedra guardara una enseñanza invisible. Poco a poco, Moisés dejó de ser el príncipe fugitivo para convertirse en el hombre que escucharía la voz de Dios, y fue bajo la sombra de Séfora donde comenzó esa transformación. Ella no solo fue su compañera, fue el espejo en el que el profeta descubrió su destino. Si te atraen los secretos que se esconden detrás de los grandes relatos sagrados, suscríbete y acompáñanos para descubrirlos juntos. Lo que viene te sorprenderá. El desierto no tiene memoria, solo ecos. Fue allí donde la figura de Séfora comenzó a envolver la vida de Moisés con una luz distinta. Ella conocía el lenguaje de los vientos, las señales del fuego, los sonidos que anuncian lo invisible. Cuando la Escritura describe aquel misterioso episodio en el camino, donde un ángel intenta matar a Moisés y Séfora interviene, no se trata de un simple relato doméstico, sino de una escena iniciática. Una noche de camino, el profeta cayó enfermo, como si una fuerza lo detuviera antes de llegar a su destino. Entonces Séfora tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y tocó con la sangre los pies de Moisés. Una acción breve e incomprensible pero cargada de símbolos antiguos. El sacrificio, la unión, el rescate de la vida a través de un acto femenino. Los sabios antiguos jamás lograron explicar del todo aquella escena. ¿Por qué la intervención de Séfora salvó al profeta? ¿Qué poder conocía ella que él aún desconocía? Algunos textos antiguos insinúan que ella dominaba ritos propios de las sacerdotisas madianitas, guardianas de conocimientos anteriores, incluso al mismo Abraham. Desde entonces, Séfora desaparece del relato principal. El éxodo continúa, pero su nombre se disuelve entre la multitud. No hay despedida, no hay explicación. Solo el rastro de una mujer que tocó los límites del misterio y luego fue borrada por la historia. Quizá el alma de Moisés nunca caminó sola. Quizá, en el silencio del desierto, Séfora seguía allí, en la sombra de su llamada. Las escrituras apenas mencionan el gesto de Séfora, pero su silencio parece deliberado. En el antiguo pensamiento hebreo, tocar con sangre los pies de un elegido era un símbolo de alianza sagrada. Séfora conocía ese lenguaje ancestral y actuó donde Moisés no sabía qué hacer. Ese conocimiento no era propio de Egipto ni de Israel.
pertenecía a una tradición perdida del desierto, donde el fuego representaba la pureza y la sangre, la vida que une a los mortales con lo divino. Los escasos versos que la mencionan se convirtieron en un acertijo teológico. Algunos rabinos veían en Séfora una sacerdotisa, otros a una extranjera peligrosa. Pero detrás de esa contradicción late una verdad: ella era guardiana de algo que trascendía las fronteras del pueblo. Su gesto fue un rito de protección, una consagración que permitió que Moisés siguiera su destino, purificado por el fuego simbólico que Séfora encendió con sus manos. Y mientras el pueblo recordaría a Moisés como el gran libertador, el nombre de su esposa quedaría en penumbra. Como si el mundo no estuviera preparado para entender el poder espiritual de una mujer en los designios del profeta. Hay historias que se ocultan porque muestran demasiado. Esta es una de ellas. Si sientes que hay verdades enterradas bajo las palabras antiguas, suscríbete a este canal y acompáñanos, porque lo que viene revelará secretos que nadie se atrevió a contar. Cuando Moisés se adentró en el fuego del Sinaí, no iba solo en espíritu. Detrás de cada revelación sagrada había una energía que lo sostenía, una voz silenciosa que lo había guiado desde Madián. Esa voz era la de Séfora. Muchos antiguos escritos rabínicos y gnósticos sugieren que Séfora no era una simple esposa, sino una mujer iniciada. Comprendía el lenguaje secreto del fuego, el mismo que ardía en las zarzas sin consumirse. En las tradiciones del desierto, ese fuego representaba el alma de lo eterno, un lugar donde los humanos y los dioses se miran frente a frente. Séfora no necesitaba hablar. Su sabiduría era de gestos, de acciones, de silencios que revelan más que cualquier palabra. Ella conocía el significado oculto del sacrificio, el equilibrio entre la sangre, la tierra y la vida. Su presencia componía la armonía invisible que acompañó cada paso del profeta. Moisés liberó un pueblo. Séfora liberó la energía que lo mantenía conectado con la divinidad. Cuando comprendemos esto, el relato cambia por completo. El éxodo no fue solo un viaje físico, sino también el tránsito de un hombre hacia el entendimiento de la luz interior, guiado por una mujer que la historia quiso ocultar. Algo ocurrió después del regreso de Moisés a Egipto. El texto bíblico insinúa que Séfora quedó atrás, lejos del lugar donde la historia se escribe. Tiempo después, reaparece brevemente acompañada de su padre, como si llegara solo para entregar el mensaje final antes de desaparecer para siempre. Sin embargo, los eruditos notan una anomalía más adelante. El libro de los Números menciona a la mujer cusita que Moisés había tomado por esposa. ¿Era Séfora transformada por el mito? ¿O se trataba de otra figura quizás simbólica que representaba un aspecto más profundo del profeta? Algunos interpretan que la mujer cusita no era una persona terrenal, sino una imagen del alma espiritual de Moisés, la parte que se une con lo divino tras el rito del desierto. Otros ven allí un eco de Séfora, elevada al rango de símbolo sagrado que acompaña al hombre hasta el final del camino. Quizás el verdadero misterio no sea quién fue su esposa, sino qué papel jugó esa energía femenina en la historia espiritual del profeta. Y si estas preguntas resuenan contigo, permanece aquí, en este espacio de búsqueda, porque seguimos revelando los secretos que el tiempo trató de borrar. El relato bíblico deja una sombra donde debería haber claridad. Dos mujeres se cruzan en la historia de Moisés, Séfora, la madianita sabia, y la enigmática mujer cusita. Entre ambas se dibuja un puente simbólico, una línea que une el mundo físico con el espiritual. Los antiguos exegetas debatieron esta dualidad durante siglos. Algunos sostenían que Moisés tomó una segunda esposa, una extranjera proveniente de Etiopía. Otros afirmaban que no se trataba de carne ni de sangre, sino de una visión, un símbolo. La mujer cusita sería la representación de la unión sagrada entre el profeta y la sabiduría divina, una metáfora del alma iluminada. La tradición mística sugiere algo aún más profundo que Séfora. En su forma terrenal, fue la manifestación visible de una fuerza espiritual femenina, la Sejiná, esa presencia que acompaña a todo iniciado en su búsqueda de lo eterno. Cuando el profeta se une con esa energía, deja de ser solo un hombre y se convierte en canal de la voluntad. Así, entre la esposa humana y la esposa simbólica, se oculta el significado real del relato. Moisés no caminó entre dos mujeres, sino entre dos planos del mismo misterio. Detrás del gran líder, detrás del legislador del Éxodo hubo una mujej, o una energía, que sostuvo el principio del equilibrio. Séfora no fue una nota al pie, fue la clave oculta en la sinfonía del alma del profeta. Ella representaba la mitad silenciada de la revelación, la sabiduría invisible que traduce el lenguaje de Dios al idioma del corazón humano. Cuando Moisés sube al Sinaí y el fuego lo envuelve, no solo recibe la ley,
también carga con la ausencia de quien lo preparó para ese encuentro. El fuego del monte y el fuego interior de Séfora son el mismo, la chispa que despierta la conciencia. De ella aprendió el modo en que lo divino se hace humano, y cómo lo humano puede volver a fundirse en lo divino. Las tradiciones orales dicen que, al descender del monte, Moisés llevaba algo más que tablas de piedra, llevaba grabada en su espíritu la voz de una mujer que le enseñó el valor del silencio. Y tú, que has caminado con nosotros hasta este punto, mantente cerca, sigue explorando con nosotros, porque cada historia oculta una verdad que aún respira entre las sombras. Lo que está por venir revelará los secretos más profundos del alma y de la historia. Cuando los siglos pasaron y los relatos se multiplicaron, la figura de Séfora se desvaneció en los márgenes de los manuscritos. Su nombre se convirtió en un eco del desierto, un susurro entre los pliegues del tiempo. Los sabios continuaron recordando el poder de Moisés, pero pocos prestaron atención a aquel instante de fuego en que una mujer sostuvo la vida del profeta con un simple gesto. Y sin embargo, en las tradiciones místicas, Séfora siguió viva. Algunos textos gnósticos la describen como la guardiana de la palabra no escrita, aquella que comprendía los secretos que ni siquiera el profeta podía expresar. En los círculos de sabiduría antiguos, su figura se transformó en símbolo del conocimiento oculto, del vínculo entre el alma humana y la luz primordial. Su legado no pertenece solo a la religión, sino a todos los que buscan lo sagrado dentro de sí. En ella se reflejan las mujeres míticas del mundo antiguo Isis, en Ashera, todas las que portan el fuego secreto de la comprensión. Séfora es el arquetipo de la voz que guía sin imponerse, la llama que ilumina al caminante desde la sombra. Y quizás, cada vez que una verdad olvidada resurge, el eco del desierto vuelve a pronunciar su nombre. No se puede entender a Moisés sin comprender lo que Séfora representó. Ella no fue solo su esposa, sino el símbolo de la unión entre la razón divina y el corazón humano. Entre ambos se tejió una historia que trasciende lo histórico, la búsqueda de equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre la ley y la compasión, entre el fuego y la palabra. Quizá, detrás del profeta, había un espejo donde Dios se veía a sí mismo, el alma femenina del universo, silenciosa, olvidada, eterna. Séfora no desapareció por completo. Se transformó en un principio espiritual, en la presencia que acompaña cada despertar. Allí donde alguien se atreve a escuchar más allá de las palabras, ella vuelve a hablar, no con voz, sino con luz. Así termina nuestro viaje por uno de los secretos más ocultos del Antiguo Testamento, pero el misterio verdadero nunca termina. Solo cambia de forma. Quédate con nosotros. Sigue este canal y continúa explorando las historias borradas, las verdades escondidas detrás de los profetas, porque cada revelación abre una nueva puerta hacia lo sagrado.